Ahora pasando al tema que también se tocó en la mañana, el tema de Ecuador que sigue escalando no solamente en el conflicto binacional entre Ecuador y México, sino que en esta tarde, Manu, voy a arrancar contigo este tema. Se reportó que está muy mal de salud el ex vicepresidente Jorge Blas, que esa era una de las razones por la cual el gobierno de México había decidido otorgarle asilo político. Esa era una de las razones por la cual Jorge Blas estaba refugiado en la Embajada de México, porque era obvio que su vida corría un riesgo inminente. Es obvio, y aquí la gente del chat, la gente que nos acompaña, nadie se cree la versión de que se quiso suicidar, nadie se cree la versión de que se dio un cóctel de medicamentos y que decidió acabar con su vida. Eso es totalmente falso. Ya ahorita el gobierno fascista de Noboa está dando una declaración que no está en coma inducido, que está mal de salud, pero se trata de una descompensación de vida que no se ha querido alimentar en las últimas horas. Entonces, pues grave la situación en Ecuador. Vamos a ver a la par la respuesta del presidente López Obrador que da esta mañana y el agradecimiento que le da a la comunidad internacional que verdaderamente se solidarizó con el gobierno de la Cuarta Transformación, con el presidente López Obrador y con nuestro país por completo, una solidaridad que muy pocos países logran obtener. Ya vaya hasta el apoyo de Javier Milei, el actual gobierno de Argentina, pues estuvo con México. Entonces, muy agradecido al presidente López Obrador. Échame el video, Marvel, antes de pasar con Manu. Siempre hay salameros que meten sus narices. Pues se va a presentar una denuncia legal y ya a la Corte Internacional de Justicia Internacional y a la ONU. Vamos a que se termine de elaborar la denuncia, pero para que no se vaya a malinterpretar lo de mi error, mi equivocación de confundir a Bolivia con Ecuador. Pues preparando todo el argumento jurídico, toda la defensa jurídica de nuestro país por parte de nuestro gobierno, por parte del presidente López Obrador, y el agradecimiento a toda la comunidad internacional, Manu. Pues esto da la razón al presidente, a nuestra titular de Relaciones Exteriores, que ordenaron darle asilo al señor Jorge Glas. Si nos vamos a lo que señalan los correístas, corriente a la que, si no me equivoco, pertenece Jorge, ellos señalaron que era persecución política y se comprueba que no pudieron, primero duró prácticamente todo el fin de semana incomunicado, no se sabía de él, o sea, no se podían comunicar con él, no sabía bien a bien dónde estaba, y cuando reaparece, primero está supuestamente en coma inducido, luego que sobredosis de medicamentos, cuando eso lo estamos hablando con el cubano hace rato antes de entrar, pues obviamente lo primero que hacen cuando te encarcelan estos fascistas es quitarte todos tus medicamentos, ¿no? O sea, más bien no tienes acceso a los medicamentos. Y mucha gente que tiene algún problema crónico, diabetes, hipertensión, cualquier cosa, pues luego tiene problemas o hasta fallece porque pues no tiene manera de controlar. A veces las enfermedades crónicas no se curan, pero se controlan y puedes vivir una vida prácticamente igual de larga que cualquier otra, pero pues es lo primero que te quitan en la cárcel. Y más si es una mazmorra como donde enviaron a este señor. Y ahora salen con que es una descompensación porque no quiere comer. Bueno, o sea, primero, ni siquiera lo han anunciado, no sabe si es huelga de hambre o qué está pasando con el señor Glass. Digo, si estuviera haciendo huelga de hambre no lo culpo. Pero, o sea, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué tantos cambios de versión? O sea,
¿Por qué la versión del intento de suicidio? Y luego cambian a descompensación y luego cambian a sobredosis de medicamentos. O sea, yo creo que lo que se necesita aquí es una prueba de vida para empezar, ¿no? Primero. Y segundo, vergonzosa y patética la actitud de Noboa. Duró todo el fin de semana sin publicar nada. Y ahora lo que hacen es nada más retuitear ahí una tontería ahí de la vocería de Ecuador, ¿no? Entonces, está en crisis ese país. México y Nicaragua han roto relaciones. Está a punto de ser totalmente marginado de prácticamente buena parte de las organizaciones de América Latina, de la CELAC, ya se está llamando a juntas. Hoy, este lunes, y a partir del viernes, pues los primeros países que se solidarizaron fueron los de América Latina, Brasil, Argentina, que sorprendió a muchos, Bolivia, Venezuela, Cuba, para que no me regañe el cubano, Nicaragua, y pues en el fin de semana los países que importan, ¿no? O sea, el resto de los países que importan, Estados Unidos, Canadá y España, pues no podemos esperar otra cosa, ¿no? Son países coloniales, ¿no? Con gobiernos basura. Pero me sorprendieron por ahí algunos otros países, ¿no? Por ahí vi Australia, Nueva Zelanda, Islandia, o sea, para que vean que tuvo alcance de repercusión mundial, Noruega. Hoy se difundió también un repudio a esta invasión de la Federación Rusa. O sea, pues los BRICS, ¿no? O sea, Brasil, Federación Rusa, China prácticamente tiene una política muy parecida a México, que es no intervenir, pero pues yo creo que es el único de los países grandes que falta. Pero pues no hay país, no hay gobierno que le esté dando la razón a Ecuador. O sea, ni siquiera Israel. Entonces, pues los únicos que han apoyado esta brutal intervención han sido los panistas, ¿no? En México. Los únicos. Entonces, a México lo acompaña la razón y pues ahorita, más allá del conflicto artificial creado por este Junior Noboa, pues ahorita hay que preservar la vida de Glass. O sea, si es que está vivo, ¿no? Porque pues digo, desgraciadamente y toco madera, pero pues no lo hemos visto no hemos visto una foto de él, que yo sepa, no he visto un video o foto de él desde el viernes. Iba muy golpeado, mano, cuando se subió al avión ya no podía caminar, ¿eh? No podía caminar. Porque, ¿sí? Son unos criminales. Abusaron de él. Asesinos. Sí, ¿Cómo ve Cuba, Jorge Luis Álvarez Santana, pues este apoyo internacional, la comunidad internacional respaldando a México, respaldando al presidente López Obrador, casi de manera unánime, unos posicionamientos como el del gobierno de Estados Unidos más blandengues que otros muy firmes? Vimos el caso de Nicaragua, que incluso también rompió relaciones con Ecuador. El agradecimiento que brinda el presidente López Obrador el día de hoy, pero también cómo va escalando la situación en Ecuador. ¿Le llega a pasar algo a Jorge Glass estando bajo la protección del actual gobierno del Estado ecuatoriano? Y ahora sí que va a arder aquel país, ¿eh? Mira, primero que todo, si le pasa algo a Jorge Glass bajo la custodia de ellos, es doble el delito. ¿Sí me explico? Porque era un asilado político ya. Ya era una persona que se le había concedido el asilo político, y que se sepa bien claro, porque los derechangos y toda esta bola de miserables, como hoy aquí estaba viendo un programa en Chihuahua, que estaban diciendo que porque era un delincuente no se podía asilar políticamente. Es una gran mentira. Lean nada más la primera parte. El artículo 41 dice que quien decide si es o no, después de que le pasen todas las pruebas, si es o no un delincuente común o tiene algún delito que perseguirse, es el Estado asilante. ¿Por qué? Porque ni modo que voy a perseguir a un tipo y decir, no, es por política. Pues claro, se meten en embajada y ya. ¿Sí me explico? Siempre van a decir que es un delincuente para lograr capturarlo. Entonces, sí era, desde el punto de vista legal y bajo las leyes internacionales, un asilado político. La primera violación: se asalta la Embajada de México con el uso de la fuerza, entrando personal armado a territorio mexicano. Que quede bien claro esto, no fue que se metieron tipos desarmados, no. Hombres armados a territorio mexicano. Es como si tropas militares de otro país pasaran brincaran la frontera mexicana y agredieran nuestra soberanía.
Entonces, ese es el primer acto. El segundo, secuestran, porque no capturaron, secuestraron a una persona que tiene asilo político por el país asilante, que es México. Esa es la otra. Entonces, ya lo tienen bajo su poder, lo secuestran, se lo llevan, y si a este hombre le pasa algo, entonces el crimen de Novoa va a ser triple. La entrada a la embajada con personal armado, que es violatorio de todas las reglas del mundo. El secuestro de un asilado político y darle muerte a que se muera el asilado político. Entonces sí Novoa va a tener un gran problema, que no se va a poder esconder en ninguna parte del mundo. Donde se meta lo van a buscar. ¿Sí me explico? Y además, con la bronca que tiene interna, que acaba de perder la mayoría en el Congreso y que está pidiendo que lo saquen del gobierno, que renuncie o le van a hacer juicio político para sacarlo, en cuanto lo liberen. Pero en cuanto le liberen, México puede sacar una ficha roja. Las autoridades mexicanas, la Fiscalía del Estado, del Estado mexicano, así es, puede generar orden de aprehensión y ficha roja con la Interpol para detenerlo donde esté, y en todos los países que tengan el convenio con el Interpol se le puede detener tanto él como a la traidora mexicana, que es la ministra del Interior, que dio la orden o siguió la orden de este miserable Junior Bananero de asaltar la embajada mexicana. Entonces, por ahí tiene un gran problema Ecuador. Pero no solo eso, puede ser expulsado del Mercosur, que sería un problema económico para el país brutal. Puede ser suspendido, es más, tiene que ser suspendido por la OEA. Si la OEA no suspende a Ecuador de la OEA, entonces ya como se confirma todo lo que dijo Carlos Puebla, que la OEA es una mierda. ¿Sí me explico? Puede ser sacado de la CELAC, puede ser sacado de muchos organismos internacionales y quedarse aislado, que es lo que merecen, verdaderamente que es lo que merecen. Y todos los tratados comerciales con ellos se pueden echar abajo. ¿Por qué? Porque un país que no es capaz de respetar todas las leyes internacionales es un país con el que no se puede hacer negocio, es un país con el que no se puede hacer ningún tipo de trato, porque no tienen palabra ni saben lo que es cumplir la ley, ni la interna ni la externa. Entonces, sí tiene un problema Ecuador ahorita. México no va a entrar en guerra. Por supuesto que México no va a hacer con que le manden a los gafes, sacan a Glass y le dan la madre a todos esos cabrones que están ahí. Con los gafes nada, con un equipo de gafes que llega ahí de fuerzas especiales mexicanas. Esas fuerzas especiales de ellos que son como la policía de Haití. Esos que entraron ahí, bola de babosos, que ni siquiera una escalerita se subieron uno arriba del otro para trepar una barra, que se fueron bien ridículos. Lo sacaba, pero México no va a hacer eso. No va a hacer el uso de la fuerza porque México es un país pacifista. Entonces, toda esta situación es la que puede enfrentar Ecuador. ¿Qué va a pasar con Ecuador? Su economía al piso. Viene entonces la guerra interna, porque la gente está avergonzada en el mundo entero, los ecuatorianos. No sé si vieron las imágenes de ecuatorianos en Nueva York frente a la embajada de Ecuador protestando y pidiendo disculpas a los mexicanos, que verdad que el pueblo de Ecuador no tiene culpa de esto, pidiéndole disculpas a los mexicanos que siempre han sido solidarios con todos los países del mundo, pidiéndole disculpas. Entonces, yo creo que viene una bronca interna, ojalá y no le hagan nada a Jorge Glass, porque entonces sí puede venir una revolución interna y el Junior Bananero ese lo van a colgar del árbol más grande que haya en Ecuador. Porque es lo que me dice, es un criminal como él. Porque fíjate que ya Novoa no es un criminal ecuatoriano, es un criminal internacional. Porque violó las leyes internacionales y merece una condena internacional. ¿Sí me explico? Debe ser condenado por cualquier país del mundo por haber violado la inmunidad diplomática, y no solo eso, violó la inmunidad de un diplomático, que son intocables. No sé si por ahí, Marvel, lograste bajar el video de este señor cuando dice, es que lo van a matar, Canseco, dice, es que lo van a matar, lo advirtió, ahí está. Eso es una violación. La violación de la inmunidad diplomática. Ningún policía puede tocar ni a la... Ahí está. Delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado
porque pueden matarlo. Hasta ahí, No Mario. hay ningún fundamento. Ya México está advirtiendo que lo podían matar. Entonces, de verdad, sería un crimen de lesa humanidad hacer eso en Ecuador, en Ecuador, y merecería la condena internacional. Yo no sé si el Macron ya condenó algo. Calladito, ¿verdad? Macron no ha dicho nada. La comunidad europea se habló después que hablaron sus patrones de Estados Unidos y muchos países, porque hay que hacer, sí hubo condena y todo eso, pero muchos después que Estados Unidos dijo, sí, se violó así con los Estados Unidos. Si hubiera sido una embajada de Estados Unidos en Cuba, puta, ya nos hubieran invadido. Ya nos hubieran invadido. Porque eso sí, a ellos no se les puede tocar. Pero los Estados Unidos fueron muy tibios, muy miserables, igual que Canadá, nuestros dos principales socios comerciales. Que México tenga claro, quiénes son sus socios comerciales y hasta qué punto están comprometidos con la seguridad de este país. Como decía el Che Guevara, en el imperialismo no se puede confiar, pero ni tantito así. Y lo demostraron. Esto era una condena más fuerte de lo que se necesitaba, como condenó México los ataques terroristas a las Torres Gemelas cuando se atacaban con los aviones y cuando se ha hecho algún tipo de ataque contra Estados Unidos. Estados Unidos no se comportó de manera recíproca con México, ni lo va a hacer nunca. Entonces, que quede claro, ¿quiénes fueron los diplomáticos que acompañaron a los diplomáticos mexicanos hasta el aeropuerto? Latinoamericanos y un alemán. Alemania, Cuba, el de Panamá y otro más que no me acuerdo cuál fue, acompañaron a los diplomáticos mexicanos para que salieran ilesos, porque no dudes que el pinche guajolotero y bananero de Novoa hubiera podido detener a los diplomáticos mexicanos, entonces sí habría que haber ido a rescatarlos, porque hubiera sido una violación ya flagrante de todo. Entonces, sí está un problema en Ecuador. Veremos en los próximos semanas o días que va a quedar fuera de todas las organizaciones y ojalá que lo saquen de todo. Pero además tiene un problema grave con los migrantes ecuatorianos que pasan por México, como no van a tener ningún tipo de apoyo de su consulado, aquí no van a estar. Entonces, veremos qué pasa. Esto apenas empieza. Si la demanda que va a prosperar, por supuesto, hasta la Corte Penal Internacional, fructífero, tiene resultado, pueden detener al presidente y a la traidora que le debían quitar la nacionalidad mexicana. No se debe llamar mexicana a esa mujer que fue capaz de hacer que un gobierno extranjero atacara a su propio país. Quitarle la nacionalidad mexicana. Se puede hacer por la ley, suspenderla y que no sea mexicana más nunca en su pinche vida la cabrona por traidora. ¿Cómo ves, Itzul Barrera? Como dice el Cuba, esto apenas empieza, pero yo creo que va a terminar muy rápido, porque Novoa se va a caer, ya perdió la mayoría en el poder legislativo en Ecuador, y bueno, pues eso le va a dificultar mantenerse en la presidencia de Ecuador, y en cuanto cambien las circunstancias de este presidente, pues la situación con México se va a normalizar. ¿Cómo ves la respuesta del presidente López Obrador esta mañana, Itzul, y cómo ves el agradecimiento que da toda la comunidad internacional? Pues yo creo que, además de que coincido con las opiniones de los compañeros que me antecedieron, me pareció algo gravísimo que nunca habíamos visto. Estas imágenes del personal del consulado que se encuentran pasmados de lo sucedido, yo creo que así nos encontramos todas y todos. Creo que es inminente el rescate del señor Glass. Creo que tenemos que estar muy pendientes de su salud, de su bienestar, porque en ese momento ellos, quienes lo cuidaban en el consulado, ya sabían que su vida corría peligro. Yo creo que hoy, en este momento, mientras hablamos, su vida sigue corriendo peligro y que si bien es muy importante los posicionamientos de los países latinoamericanos, de Alemania, de todos esos países que arropan la indignación y el coraje y el agravio tan grande que cometió el país de Ecuador en contra de nuestro país, creo que lo más importante es el rescate del señor Glass, su bienestar y su vida, que a mí me preocupa muchísimo que conforme avancen las horas, conforme avance el tiempo,
por más que sepamos que es un presidente que ya va a caer, mientras él siga en el mando, así sean 1, 2, 3 días más, en esos 3 días más pueden acabar matando al señor Glass. Entonces yo creo que habría que revisar pues el estar no solo pendientes, sino reclamando como comunidad internacional que nos den una prueba de vida, que nos tengan al tanto, hacer una presión inminente para que sí o sí el señor Glass se mantenga con vida, porque me parece irreconciliable el pensar que pueda perder la vida una persona que ya había pedido asilo político a otra nación y que la nación que lo perseguía políticamente lo extraiga, lo torture y que quizás le cause la muerte. Entonces, a mí me preocupa mucho ese tema. Creo que debemos estar muy pendientes y seguir haciendo presión mediática y política para que nos den respuesta de cómo está, dónde está y que nos digan la verdad, ¿no? Porque todas estas teorías, todos estos posicionamientos distintos respecto a su salud me parecen indignantes, me parecen una falacia. Creo que es muy evidente que están tratando de ocultar el grado de tortura y de violencia que ejercieron en contra de él. Entonces, de verdad, lo único que necesitamos es pues una prueba de vida del señor Glass. Y mira, aquí dice, el 21 de abril es la consulta popular de si se queda o se va Novoa. Pues sí, pero de aquí al 21 de abril ya lo mataron. Entonces creo que es muy importante la prueba de vida, muy importante que sigamos alzando la voz para que el señor Glass se mantenga con vida. Cuba por ahí, Mar, ahí está Cristina, pensé que ya la habíamos perdido. Cristina, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu opinión acerca de todo este conflicto? No lo hemos platicado contigo entre México y Ecuador y sobre todo la respuesta que da el presidente López Obrador el día de hoy. Es importante y es crucial no cada día que pasa, como lo acaba de decir Itzul Barrera, sino cada minuto, cada hora, porque está en riesgo la vida del ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, pues es importante seguir difundiendo, seguir apoyando desde las trincheras. Es muy importante este apoyo unánime que se dio a nivel mundial con nuestro país, pero es también un apoyo para ese gobierno perseguido que, bueno, pues también en buena medida encabezó Rafael Correa. Cristina. Sí, primeramente, Marcia, creo que es muy importante entender que esto básicamente es algo así como una declaratoria de guerra. El derecho internacional nos da la posibilidad a las personas de, pues, cuidarnos entre nosotras sin importar las fronteras que se tienen, ¿no? Entonces, lo ocurrido es lamentable en muchos niveles. Primero, jurídicamente. En segundo lugar, es también una contraposición a los tratados internacionales, pero además a las relaciones comerciales, sociales y culturales que se tienen entre América del Sur y nuestro país. Y creo que el presidente y también las personas que conforman el Estado mexicano han tomado una decisión muy buena en elevarlo, no solamente en los medios de comunicación, sino también como un tema de interés nacional e internacional. Porque, ojo, es muy importante, esto no había ocurrido, como bien decía Itzul, pero además tiene una historia muy trascendental conocer que el refugio es un derecho humano también, ¿no? Y esos derechos humanos están siendo violentados en todos los sentidos y transgredidos a niveles que no podemos permitir. Creo que la comunidad internacional ha respondido de forma correcta porque no es solamente apoyar al país mexicano, sino también es apoyar a las relaciones internacionales, al respeto a los derechos humanos de las personas, al respeto a los tratados internacionales, y esto sin duda es de suma relevancia. Creo que el presidente está tomando un posicionamiento correcto porque hay que decirlo de manera franca y clara. Si los países no están respetando a sus conciudadanos, entonces va a haber quienes sí lo hagamos. En ese sentido, creo que es fundamental entender que las relaciones internacionales en pleno siglo XXI, en una era de globalización, con la posibilidad de poder tener cualquier tipo de acuerdo con y entre los países, es tristísimo que haya ocurrido lo que ocurrió, pero además no lo podemos permitir, no lo podemos normalizar. México, por ejemplo, podría tomar medidas tales como decidir solicitar la visa a las personas ecuatorianas, pues justamente porque no se está respetando también la soberanía de nuestro país, porque entendamos que en derecho internacional y en derecho consular, las embajadas son territorio de los países también. En ese sentido, también creo que es de relevancia entender que
México ha sido solidario con todos los países de América del Sur y de forma internacional, pero sobre todo ha estrechado los lazos de manera muy concreta con los países de América del Sur, entendiendo que México es una potencia, entendiendo que México además tiene un posicionamiento geográfico de suma relevancia para que los tratados internacionales puedan ocurrir y que justamente las rutas comerciales puedan tener un traslado adecuado. En ese sentido, creo que es muy importante resaltar que el papel del presidente y del Estado mexicano a través de las personas que conforman estos organismos nacionales e internacionales a través del mundo, pues han hecho y generado relaciones internacionales muy, pero muy contundentes en un sentido positivo. Ha fortalecido que entendamos que las personas mexicanas somos hermanas y hermanos del mundo y pues que tenemos un papel fundamental a nivel internacional y es salvaguardar la vida de todas y de todos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que más allá de lo que podamos visualizar, entendamos que esto básicamente en una época distinta e incluso con un presidente distinto podría haber provocado la guerra y que la decisión de Andrés Manuel López Obrador es continuar fortaleciendo de manera positiva las relaciones internacionales, pero ojo y muy importante, como él mismo lo ha dicho, nunca arrodillados. Las personas mexicanas nunca más nos vamos a arrodillar y vamos a entender en conjunto que nuestros derechos son también los derechos de las demás personas, de nuestros connacionales y de nuestras hermanas y nuestros hermanos de América del Sur y del mundo. Totalmente de acuerdo, Cristina.